todos en este evento. Sigo con el orden. Me toca el momento de presentar a Mercedes Esquivel. Mercedes es ingeniera en técnica de prevención y licenciada en salud y seguridad ocupacional. Se licenció en la Universidad Católica del Uruguay y se recibió como ingeniera en técnica de prevención en la UTU. Tiene una diplomatura en la prevención de riesgos psicosociales, egresada del Instituto Argentino de Seguridad, y nos va a exponer sobre la percepción del riesgo y su relación con el optimismo ilusorio en los trabajadores de la industria de la construcción. Adelante, Mercedes. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Cámara de la Construcción por darme este lugar. Gracias. Y bueno, como bien dijo Nacho, voy a presentarles sobre la percepción del riesgo y su relación con el optimismo ilusorio. Este trabajo se llevó a cabo en el año 2020, estaba en un contexto de COVID. Y bueno, como para comenzar, es importante conocer las conductas que llevan adelante los trabajadores en la industria de la construcción, conductas como los procesos motivacionales y cognitivos, en donde explicaría por qué las personas llevan a cabo ciertas conductas. Como ya sabemos, el trabajo implica cada vez menos carga física, pero al mismo tiempo es más intenso y requiere más esfuerzos en términos psíquicos, emocionales, cognitivos, y también lleva demandas y carga y mayor capacidad de adaptación de cambios, mayores responsabilidades y establecer relaciones con clientes y demás, para poder llevar a cabo y alcanzar los fines que tienen las organizaciones. Este renovado escenario, con el que estamos hablando, hace que cada vez más complejos y tensionantes las tareas de los trabajadores y explica, ¿sí?, el protagonismo que hoy adquiere los factores de riesgos psicosociales. Estos factores de riesgos psicosociales que son silenciosos y que la realidad es que no lo estamos evaluando. Acá tenemos un protagonismo en la percepción del riesgo y el optimismo ilusorio de estos factores de riesgos psicosociales que llevan a conductas como pueden ser accidentes y enfermedades profesionales, como también incidentes. Entonces, bien, ahora como para introducirnos en lo que serían las dos variables de investigación que se llevó a cabo en este trabajo, tenemos por un lado la percepción del riesgo, que es un fenómeno importantísimo para poder evaluar e identificar rápidamente aquellas conductas que pueden generar factores desencadenantes y que determinan situaciones potencialmente peligrosas. Y por otro lado tenemos el denominado optimismo ilusorio, que es, como bien dicen algunos autores, es la tendencia de la persona a percibir que tiene más probabilidades que el individuo promedio de que le sucedan en un futuro acontecimientos positivos y menos probabilidades de que le ocurran acontecimientos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo vemos en realidad todo el tiempo. Por ejemplo, no me voy a poner el cinto de seguridad porque a mí no me va a pasar nada, no me va a ocurrir nada, aunque tenga que subir 2 módulos de andamio. A diario vemos estas conductas que los trabajadores realizan, que son las denominadas conductas del optimismo ilusorio. Y esto es lo que pretendemos evaluar, la percepción del riesgo y la relación que tiene con el optimismo ilusorio. Bueno, bien, entre los argumentos que además vienen dando algunos autores, que ahora vamos a ver algunos de los autores que estuvimos estudiando para formular un marco teórico y demás, se explica esta percepción de la ausencia del riesgo ante la vida que aparecen lo que denominamos optimismo ilusorio, que es lo que venimos hablando recién, que es el fenómeno psicológico que caracteriza el comportamiento que tienen los humanos y que este trabajo en realidad pretende estudiar, además de hacer una base de antecedentes, ya que a nivel nacional no se ha estudiado nada similar. Bien. En cuanto a los antecedentes que estuvimos buscando,
A nivel nacional, como ya mencionaba, no se encontró nada que hable sobre la relación que hay entre la percepción del riesgo y el optimismo ilusorio. Pero sí pudimos encontrar en Madrid en 1998 un trabajo que hablaba sobre el optimismo ilusorio y la percepción del riesgo, que bueno, fue como base fundamental para poder seguir estudiando este trabajo. En Madrid, en el 2004, se encontró un trabajo que examinaba cómo las personas perciben y explican el mundo social, también un trabajo que fue fundamental para armar el marco teórico. En Argentina encontramos un trabajo que habla sobre los conceptos de la percepción del riesgo. En Andalucía, en el 2014, se encontró un trabajo muy similar también a lo que nosotros estamos estudiando, que es el efecto del optimismo ilusorio en función de la edad, que también nos sirvió para poder plantear uno de los objetivos. Bueno, muy bien. Como objetivo principal, y un poco lo que veníamos hablando, se busca analizar esta percepción de riesgo y ver si existe o no una relación con el optimismo ilusorio. Como objetivo específico, nos planteamos determinar el fenómeno del optimismo ilusorio, si éste puede persistir o no en el tiempo y de qué depende. Y como un segundo objetivo específico, buscamos relacionar las características del fenómeno del optimismo ilusorio en función de la edad en base a uno de los trabajos que habíamos visto. Como las estrategias metodológicas que nos planteamos, bueno, se hizo una triangulación de la información de corte cuantitativo y cualitativo. Básicamente lo que se llevó a cabo fue una metodología cualitativa en donde se hicieron entrevistas a expertos, 7 psicólogos positivistas, 2 delegados sindical, 2 capataces y 4 trabajadores. Además, para poder familiarizarnos con la cotidianidad laboral que hay en el lugar de trabajo, se llevó a cabo bitácoras de observación, donde se fueron a lugares del trabajo y se hicieron observaciones en el lugar de trabajo en diferentes horas, en diferentes lugares, con diferentes cuadrillas y demás. Y como para poder verificar y hacer un cruzamiento de los datos, se aplicó una escala Likert, como una encuesta autoadministrada de 56 preguntas divididas en 3 fragmentos, en donde por un lado se analizaron los datos sociodemográficos, por otro lado se analizaron 2 escalas, una escala de afectividad tanto positiva como negativa, en donde se hicieron preguntas de índole ¿te has sentido molesto en el lugar de trabajo? O, por ejemplo, preguntas de índole positivo, si en realidad la persona se sentía feliz o llena en el lugar de trabajo. Esto como para analizar el estado de ánimo de la persona y para ver si este estado de ánimo influía o no en la percepción que tenía del riesgo. Además, se llevó a cabo una escala de probabilidades de acontecimientos futuros, en donde en realidad se le consultaba, por ejemplo, si consideraba probable que se pudiera llegar a caer de un andamio, escalera o balancín, pero además él tenía que contestar si era muy probable o muy poco probable este acontecimiento, pero al mismo tiempo se le consultaba si este acontecimiento podía ser probable o no para un compañero de trabajo. Y acá era donde medíamos el optimismo, el fenómeno del optimismo ilusorio. Bien, en realidad estas escalas ya fueron validadas, pero bueno, se hizo un estudio piloto acá, y bueno, los resultados dieron que se comportaban de formas similares y que había una correlación positiva, por lo tanto fue aprobada las escalas de medición. En cuanto a los datos sociodemográficos, participaron 56 trabajadores de la empresa estudiada, una empresa dentro del rubro que gira dentro del rubro de la construcción. Fueron el 100% de la muestra de los trabajadores activos. En realidad, en esta instancia no me importaba evaluar a los mandos medios. Sí, quizás más adelante podríamos llegar a evaluarlo. Bueno, el 100% de la muestra eran hombres y la media de edad era de 36 años. Ahora bien, para el tema de los resultados. Como ven ahí en la gráfica, tenemos
en el eje de la SEQI, perdón, tenemos las 18 preguntas que se le hacían de acontecimientos probables que podrían llegar a pasarle a la persona. Por un lado, en una de las barritas tenemos la respuesta de a uno mismo, o sea, si consideraba que se podía llegar a caer de un andamio, y por el otro lado tenemos la respuesta de un compañero de trabajo, el que él evaluara. En realidad, las primeras 4 preguntas, perdón, no sé si logra ver, ahí. Estas primeras 4 preguntas son de índole positiva, o sea, acá se le preguntaba, por ejemplo, si consideraba que podía llegar a tener éxito económico, en donde la persona promedio decía que era más probable que le ocurrieran acontecimientos positivos a uno mismo que a su compañero de trabajo. Hay una diferencia significativa. En cambio, desde la pregunta 5 en adelante, esas barritas bajan, o sea, esa persona considera menos probable que le ocurran acontecimientos negativos que a la persona media, ¿sí? Entonces, la realidad, los resultados muestran que los sujetos consideran su futuro más positivo que el de la persona media, ¿sí? Para contrarrestar estos resultados se llevó a cabo la evaluación del estado de ánimo, como yo les decía, era otra de las escalas. Los resultados que se obtuvieron acá es que señalan que la afectividad positiva se asocia significativamente a la posibilidad media asignada de que a uno mismo le ocurran acontecimientos positivos, como ven en la tabla que está acá. O sea, van de la mano. Y no aparece asociada la posibilidad estimada que a uno mismo le ocurran acontecimientos negativos. Además, se hizo una correlación de esto, de la afectividad tanto positiva como negativa, y bueno, si bien hubo una correlación débil, acá nosotros nos dimos cuenta de que sí existía una relación entre lo que es el optimismo ilusorio y la percepción del riesgo y el optimismo ilusorio. En este objetivo logramos ver esa relación. En cuanto al objetivo específico, que era ver si el optimismo ilusorio era un fenómeno psicológico que persistía o no en el tiempo y de qué dependía, se llevó a cabo mediante las entrevistas con los psicólogos, de los cuales ellos, bueno, en realidad puse cita de algunos, ya que no iba a dar el tiempo para poder leer la información que ellos habían brindado. La entrevistada número 3 nos decía, bueno, a ver, la posibilidad de variación de cualquier cosa en la vida es a través de algún tipo de intervención. O sea, decía, este fenómeno puede cambiar si hay algún tipo de intervención. Lo que agregaba la entrevistada número 4 era que esta intervención podía ser, por ejemplo, un accidente o algo negativo que le pase a la persona. Y el entrevistado 2 decía lo mismo, que solamente este fenómeno psicológico podía cambiar si ocurría algún accidente laboral dentro de la empresa. Esto puede darse obviamente en la vida cotidiana, no necesariamente. Obviamente nosotros nos centramos en lo que era la vida laboral. También agregaban, por ejemplo, que si nosotros, desde el rol de especialistas en CISO, comenzamos a capacitar, todo el tiempo estamos capacitando y seguimos capacitando y le damos charla de 5 minutos y todos los días capacitamos, probablemente podamos hacer cambiar esa percepción que tiene el trabajador y ese optimismo ilusorio que tiene a la hora de trabajar. Entonces, estos resultados, los resultados que dio este objetivo, coinciden con las investigaciones previas, apoyando que el optimismo ilusorio es un fenómeno psicológico que persiste en el tiempo. ¿Lo podríamos hacer cambiar? Sí, mediante intervenciones como pueden ser capacitación. Bien, en cuanto al objetivo específico 2, que era averiguar si este fenómeno se predominaba en alguno de los segmentos de edad, tanto de jóvenes como de adultos. En general los resultados solo muestran, bueno, perdón. Esta gráfica que está acá muestra el grupo de mayores y esta gráfica que está acá muestra el grupo de jóvenes. Es la misma gráfica que estaba al principio, lo único que se dividió los segmentos de edad.
El segmento de jóvenes iba entre los 20 y 29 años y de los 30 en adelante era el segmento de mayores. Lo que realmente se vio en estas gráficas es que muestran parcialmente el efecto del optimismo ilusorio en el grupo de jóvenes. Se ve como una diferencia significativa, pero no hay mucha diferencia significativa, es un poquito nada más. Esto se pudo haber dado por la muestra, que era pequeña. Obviamente estaría bueno poder seguir investigando, agrandar la muestra. Y bueno, una de las entrevistadas agregaba que en realidad mientras más joven es uno, más fantasioso es. Entonces se puede dar este fenómeno del optimismo ilusorio, ya que las personas jóvenes quizás sean más arriesgadas a la hora de trabajar que las personas adultas, ¿sí? Bueno, bien. En términos generales, el estudio alcanzó los objetivos que se había planteado de forma exitosa. Como mejoras en el planteamiento de estudio se podría inducir a una muestra más grande, más significativa, más números de eventos para poder medir, para poder obtener más información que sean resultados sólidos a la hora de poder llevar a cabo esta investigación. Y también, ¿por qué no?, tener una base de datos más importante, ¿sí? También resulta sumamente importante para el rubro comenzar a pensar desde esta mirada y cambiar algunos paradigmas, ya que en el campo esto no se está prestando mucha atención, esto de los factores de riesgo psicosocial. Es importante que hagamos énfasis en estos factores de riesgo psicosociales que son importantísimos y que la realidad es que no están siendo evaluados. Entonces, también los invito a que puedan bichar, ¿por qué no?, la norma 45.003, que es una norma que evalúa los riesgos psicosociales. Es una guía, en realidad no es obligatoria, pero que está al alcance de ustedes para poder conocer más sobre estos riesgos psicosociales. Estos riesgos, como ya mencioné anteriormente, no le estamos dando la importancia que le deberíamos estar dando, y que además son bastante silenciosos, y cuando realmente aparecen ya estamos o bajo una enfermedad profesional o ya ocurrió el accidente laboral. Algo que también se barajó en este trabajo es la consideración de que el trabajador podrá tener además una elevación en lo que sería la cultura preventiva, esta cultura que hoy en día es el tópico de la OIT, una cultura que en realidad, si nosotros estuviéramos mejorando los riesgos psicosociales, estaríamos mejorando también lo que es la cultura en prevención. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mercedes. La verdad, súper interesante. Y el desafío estaría después en machear las conclusiones a las que tú arribaste con la información estadística que presentábamos, que en definitiva mostraba el segmento que ya se viene repitiendo cada vez que la Inspección General de Trabajo emite el informe. El segmento de los 29 a 36 años se viene repitiendo como el espectro con mayor accidentabilidad. Seguramente tenga mucho que ver esto que tú estás comentando. Gracias. Bueno, te reitero el agradecimiento, y en tu nombre también a la Universidad Católica del Uruguay, quien nos acompaña y nos apoya.